Hola Luciano, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ya charlamos alguna vez, era otra la temática. Hoy específicamente, vos sos psicoanalista, filósofo, escritor. Hoy es fútbol y psicoanálisis. No podía ser de otra manera, asociación libre. Queremos que Luciano Lutero nos diga lo primero que viene a su cabeza y después probablemente lo pueda escribir. ¿Qué se te ocurre? Bueno, fútbol y psicoanálisis, sin duda, si hay un cruce, es la pasión, ¿no? Tanto en el fútbol como en el psicoanálisis se trata de la relación de cada sujeto con la pasión, con aquello que lo apasiona, ¿no? Creo que Borges decía que el fútbol era algo que no le gustaba justamente por ese componente pasional y porque en definitiva Borges es lo más interesante en realidad. Decía que no en el fútbol nadie miraba realmente el fútbol, que la importancia por el resultado a veces hacía que en definitiva, no digamos, fuera un deporte en el que el placer de ver fútbol fuera mucho menor que a la competencia o al interés por ganar, ¿no? No sé si es tan así, ¿no? Porque justamente para eso está la pasión, ¿no? Porque hay un placer pasional, un placer de ver fútbol que es independiente en realidad de si se gana. Por supuesto que siempre, ¿no?, el tema del triunfo es una lista fundamental, pero parece que yo por donde entraría no es por el lado del placer de ver fútbol, ¿no? Digamos, no es lo mismo, por supuesto, ver un partido bien jugado, ver el placer que despierta ver un equipo jugar con magia, con mística, ¿no? Y simplemente ganar, ¿no? Uh-huh. Hola Luciano, Gustavo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Sabés que Carlos arrancó por un lado, vos arrancás por el lado del juego, ¿no? Por el lado una mirada menotista, sí, capista. Y Carlos arrancó por la posición de encontrar en los dos la resistencia, quiere decir, una resistencia a esta en esta sociedad, ¿no? Tanto en el fútbol como el psicoanálisis, ver esto de lugares de resistencia, quiere decir, ¿no? Contra el avance de esto, ¿no? De la apropiación de los símbolos por parte del capitalismo y la supresión del sujeto y bueno, nada. ¿Qué pensás? Creo que sin duda, ¿no? Digamos, el fútbol como deporte popular, además, ¿no? Porque no es un deporte de élite, ni tampoco está vinculado a una clase social pudiente, ¿no? Si bien lo disfrutan todas las clases sociales, lo cierto es que el fútbol es de barrio, ¿no? Es de potrero, como se dice, ¿no? Aunque si no me equivoco, no vino a la Argentina traído por los ingleses, ¿no? Pero exacto, sí. Finalmente, ¿no? Digamos, viene como de sobre todo, ¿no? Digamos, ingleses que pertenecían inicialmente a clases pudientes, pero después se popularizó, ¿no? Se reconvirtió, se volvió como algo, ¿no? de las masas, por decirlo así, ¿no? Y creo que sin duda, ¿no? Como el placer de ver fútbol, ¿no? Sin duda resiste al placer del consumo, ¿no? Que ahí ya lo pondría como en tensión con eso que resiste al capitalismo o a la concepción más neoliberal del sujeto, que en última instancia es la del consumidor, ¿no? Yo no sé si podemos consumir fútbol, ¿no? Digamos, hay algo de que en todo caso quizás se puede tener ¿no? Digamos, porque incluso el chico que se compra camisetas, que se compra remeras, ¿no? Que se compra los equipos, no es por la vía del consumo. De hecho, se me ocurre que si pienso un poco hasta lo que pasa con las figuritas del fútbol, creo que estamos más cerca de lo que se llama el gasto inútil, la pasión empedernida de tirar la plata, ¿no? Comprando esas figuritas que para llenar un álbum, pero que no están en la lógica ni de la inversión, ni del rendimiento, ni del consumo propiamente capitalista, ¿no? Creo que en ese sentido, digamos, hay sujetos como disimétricos, la experiencia del fútbol, la experiencia del análisis, ¿no? Digamos, creo que son experiencias que construyen un sujeto de alguna forma, si no resistente, sí refractario a dejarse apropiar, ¿no? Creo que
creo que ahora que ya me acordaba, estaba pensando en esto que decía de Borges, hay un cuento de Borges donde hay alguien, creo que es un médico que llega tarde, ¿no?, a su trabajo o algo así, porque se quedó enganchado yendo a comprar entradas, pero que era para excursionistas, ¿no? ¿no? Digamos, alguien que efectivamente, ¿no?, digamos, sale de su circuito habitual, sale de su circuito productivo, ¿no? Para hacer algo tan improductivo, en definitiva, como irse, ¿no?, a comprar las entradas para el domingo para tenerlas, ¿no? Y al mismo tiempo creo que el placer de ver fútbol también está asociado a una temporalidad cíclica, ¿no? Más allá de que podamos ver partidos en los momentos, podamos ir siguiendo durante la semana partidos de distintas ligas y copas, ¿no? Digamos, en nuestro país hay algo en torno a que el domingo es el día del fútbol, ¿no? Al menos para mí sigue siendo de esta forma, ¿no? Como me parece genial el que pregunto, o me trato de integrar cómo fueron los diferentes partidos, ¿no? O sea, hay una temporalidad que es la temporalidad del ritual, que no es el tiempo de la producción capitalista, ¿no? Porque justamente, ¿no?, la producción de capital necesita que haya, ¿no?, una destrucción de los rituales, porque los rituales van de la mano de lo que nombraba recién como gasto inútil, ¿no? Uno se demora mucho, ¿no? Digamos, no es el ritmo de la inversión, que es máxima producción con mínimo de lo que uno pueda poner. Uno pone mucho, ¿no? Digamos, juntarse para ir a la cancha es todo un tiempo, ¿no? Uno arranca temprano, después hasta que va, digamos, se toma algo, se sale, si hay tiempo se va a comer, ¿no? Digamos, es una especie de gran banquete diario, ¿no? Está muy fuera de la lógica del espectáculo, ¿no? Del espectáculo entendido como, bueno, quien va y paga para ver algo y irse rápido, ¿no? Digamos, como ocurre con los rituales, ¿no? Todo empezó a ocurrir antes de llegar y todo siguió después de haberse ido, ¿no? Mientras que la lógica del espectáculo es esa hora y media en la que estoy, por ejemplo, adentro del cine, ¿no? O esa hora y media que estoy, no sé, en una función de teatro. Es ese ratito y ya está, salí y se terminó, ¿no? Digamos, mientras que el ritual tiene esta temporalidad que, como decía recién, todo empieza antes, todo empieza desde temprano, uno, bueno, cuando hay un partido, uno vive cerca de una cancha de fútbol, empieza a ver que todo se empieza muy temprano, se empiezan a preparar las calles, ¿no? Empiezan a aparecer las parrillas, empieza a generarse todo el circuito alrededor de ese encuentro, de esa fiesta, ¿no? Pero ahí podríamos distinguir entre la fiesta y el espectáculo, ¿no? El fútbol está más cerca de la fiesta que propiamente hablando del espectáculo o del entretenimiento. Me encanta porque la mirada que tenés vos, es decir, es desde el hincha, es decir, y a mí me resulta interesante porque si yo me pongo a pensar en el fútbol, lo hago desde el futbolista, quiero decir. Entonces es otra mirada totalmente, si bien estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero desde la posición en la que uno parte es totalmente distinta. Vos, te posicionás como hincha y nada, y das una mirada desde ese lugar. El futbolista lo siente desde otros lugares, quiero decir, ¿no? Y su mirada está más dirigida a su posición como profesional, como futbolista, y su carrera, su devenir como sujeto, y toda la cuestión de los miedos y de las inseguridades y las inhibiciones y todas las cuestiones que transita, y que por ahí está totalmente ajeno a todo esto que vos decís, ¿no? Supongo que sí, yo creo que debe ser, ¿no?, de los trabajos más difíciles, ¿no? Digamos, ser un jugador de fútbol que tiene que ganarse, ¿no?, digamos, el sustento, y mucho más que el sustento, con un rendimiento tan exigente como es en última instancia el del fútbol, ¿no? Porque muchas veces detrás de un futbolista hay toda una estructura que también, ¿no?, depende de ese futbolista. Y sí, ahí me parece que entramos en otra lógica, ¿no? Yo creo que ahí uno podría preguntarse, ¿no?, hasta qué punto también cuánto pueden disfrutar los futbolistas del fútbol, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado alguna vez a un director técnico exjugador decir, ¿no?, que uno empieza a disfrutar, en su caso decía esto, ¿no?, que se empieza a disfrutar del fútbol cuando ya uno se empieza a retirar, ¿no? Como que empieza, mientras uno está como en
dentro de la estructura propiamente profesional es un trabajo sumamente arduo, ¿no? Digamos que hay un disfrute, por supuesto, pero el disfrute de hacer un gol no sé si es necesariamente el disfrute del fútbol en sí, ¿no? Digamos, el disfrute del que veníamos hablando, sino que es el disfrute del trabajo realizado, el disfrute del esfuerzo, el disfrute de todo lo que implica, ¿no? Estar al servicio de sostener, ¿no? Digamos, una profesión en definitiva. Estamos hablando con Luciano Lutero. Me gustó eso de los rituales, me enganché con eso. Y yo no sé si estás de acuerdo que el sistema, que el neoliberalismo exacerba ese ritual porque entiende que hoy en día no hay un fútbol para simpatizantes, es un fútbol para clientes. Entonces, bueno, digamos, se monta sobre esos rituales que al principio poco tenían que ver con lo económico, formaban parte de lo que pasaba en lo previo de un partido de fútbol, y hoy todo eso se vende. La previa, el postpartido, la camiseta, las declaraciones, el enojo, programas enteros hablando de una jugada polémica. Digo, ¿crees que pasa por ahí? Sacarle provecho exacerbando el ritual porque se le habla a un potencial cliente, no un simpatizante del fútbol. Es una muy buena observación. Bueno, creo que Carlos Quiroga, ¿no? Me refiero, sí. Sin duda sabe mucho más de estos temas, ¿no? Digamos, pero yo recuerdo haber escuchado que él decía en una ocasión que el capitalismo es esa pasión por estar, o ese interés permanente por ir apropiándose de lo inapropiable, ¿no? Digamos, lo que hoy se disfruta, ¿no? De forma espontánea, mañana ya se lo puede transformar en un bien a ser vendido, ¿no? Que creo que eso es bien propio de nuestra época, donde se habla, por ejemplo, de un capitalismo de experiencias, ¿no? Que es como cuando te venden en el turismo, te venden, venía a ser, no solo te venden un pasaje, ¿no? Te venden, venía a ser la experiencia de ver, venía a ser sin ir más lejos, lo que se le vende a los turistas cuando vienen a Argentina, se le dicen, venía a ser la experiencia, estar en la Bombonera, claro. ¿no? Se vende la experiencia, pero claro, ¿no? Digamos, hay que ver si la experiencia efectivamente, no hay una ilusión capitalista en ese punto de que la experiencia se puede comprar. Pero la experiencia es algo que te agarra y de golpe cuando concluyó uno salió de la escena y dice, uy, claro que acabamos de vivir, es fabuloso, ¿no? Digamos, siempre hay algo incalculado de la experiencia. De repente uno está y dice, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿No? Digamos, no se puede digitar, ni calcular, ni de alguna forma programar, ¿no? Y ahí vuelve a aparecer esta imagen de la resistencia, ¿no? Digamos, algo porque resiste a ser calculado, planificado, predecible, ¿no? Me parece que en ese punto lo que decíamos antes respecto del juego, de la fiesta, del ritual, ahora lo nombramos en términos de experiencia, y creo que tanto el fútbol como el psicoanálisis son prácticas de la experiencia en ese sentido, ¿no? Algo muy en retroceso en nuestra cultura actual, ¿no? De hecho, bueno, uno podría preguntarse por qué se volvió cada vez más frecuente que las personas necesiten pagar, ¿no? Digamos, aparentemente para adquirir una experiencia, porque la capacidad para producir experiencia ya se perdió un poco en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, ¿no? Digamos, eso es algo muy notable, ¿no? Sobre todo también en la parte gastronómica, cuando a veces, por ejemplo, algunas personas se encuentran en que pagan para ir a un restaurante donde los reciben de cierta la espontaneidad para generar un buen almuerzo, ¿no? Digamos, todo se ofrece en términos de, pero ya no como ofrecer simplemente el objeto, sino la experiencia del objeto que uno no puede tener por su propia cuenta. Luciano, ¿por qué crees que los psicoanalistas escriben tan poco de fútbol? Vamos a decir que Luciano acaba de publicar un libro que se llama Amar, Temer, Partir, que después te vamos a preguntar sobre el final, que nos cuentes un poquito de qué se trata, pero ¿por qué les cuesta tanto escribir sobre fútbol? Yo creo que a los psicoanalistas nos cuesta escribir sobre lo que nos apasiona, ¿no? De hecho, hasta escribimos de psicoanálisis con poca pasión, o tratamos de camuflarla, ¿no? Entonces, y más los temas vinculados a la cultura popular, por eso también muchos psicoanalistas escriben poco y nada sobre temas que tengan que ver, no sé, supongamos con la religión, ¿no? No porque sean ajenos a eso, ¿no? Sino porque pareciera que está mal visto que un psicoanalista hable de temas en los que la pasión está incluida, y más la pasión que les infonda, ¿no? Quiero decir, yo recuerdo
un libro muy lindo de un psicoanalista rosarino, ¿no? Carlos Curi, que en la parte de la dedicatoria del libro, ¿no? Digamos, estampó en color el escudo de Rosario Central, ¿no? Porque él es una pasión. Pero es un caso excepcional, ¿no? Él es alguien, digamos, Piazzolla y Rosario Central son sus dos grandes pasiones en esta vida, y él no tiene mucho reparo en decirlo, en mostrarlo, ¿no? Pero es una excepción, ¿no? No es común que el poeta busca más bien mostrar una imagen imperturbable, alguien medido, alguien que no está cerca de lo popular también, ¿no? Creo que el horizonte del psicoanálisis como práctica liberal, como profesión de alguna forma dentro de las profesiones liberales, ¿no? Digamos, mostrarse como afectado por cierta inclinación por lo popular es casi como una especie de degradación, ¿no? Es un gesto hipócrita, me parece, ¿no? Entonces creo que al contrario, me parece que bueno, otra de las hipocresías pequeño-burguesas que tiene el psicoanálisis como huella de origen, ¿no? Pero en definitiva me parece que un psicoanálisis cerca de la pasión es un psicoanálisis hablando de lo más legítimo que tiene, ¿no? Que es como hablar de aquello que nos mueve, aquello que en definitiva no podemos explicar de todos, ¿no? Digamos, aquello que está tan cerca nuestro, ¿no? Que no lo llegamos a ver, que no lo podemos distinguir, pero que sin embargo es una fuerza y una causa cotidiana. Vos sabés que te escuchábamos y yo recuerdo algo de Dolina, lo leí, alguna vez me lo dijo, hablábamos del amor, vos escribiste mucho sobre el amor y el desamor, y le decía que en el amor no existe el libre albedrío, uno no elige de quién se va a enamorar. Digo, en el fútbol, digo, cuando uno puede también elegir el fútbol, o tampoco... ¿Lo estás buscando, Luciano, en algo que ya nos dijo que había cambiado Racing a Argentina? No, pero digo, como deporte, digo, uno puede... Te está buscando, Luciano. No, digo, pero uno puede elegir, digo, uno elige, ¿por qué a nosotros nos gusta el fútbol y no nos gusta el tenis? Ahí también, como en el amor. Yo creo que eso tiene que ver con los modos de vida, con las cercanías, con las personas, ¿no? Digamos, creo que el amor a un club es el amor a una forma de vida, y es el amor a la cercanía con quienes llevan esa forma de vida, ¿no? Digamos, creo que por sí mismo, ¿no? Digamos, un club es una abstracción, ¿no? Digamos, ni siquiera es el equipo que juega un club, es una entelequia, diría Platón, una idea medio abstracta. Pero claro, ¿no? Digamos, esa idea se nos materializa en las calles de un barrio, en un grupo que fue importante para nosotros de amigos con los que nos encontrábamos, en un tipo de socialidad, ¿no? Digamos, en una forma de encontrarnos y compartir, ¿no? Digamos, rápidamente esa abstracción, ¿no? Esto es muy, muy característico de cuando se empieza a hablar de los clubes, se atribuyen rasgos a los clubes, ¿no? Digamos, claro, son rasgos que ya tienen que ver con que antropofonizan, ¿no? Se le da forma humana en función de cómo son las personas de cierto sector, de cierto barrio, que comparten, cómo se llevan con la derrota. Entonces vamos instanciando, ¿no? Digamos, en última instancia una forma de vivir, y creo que en definitiva tal vez uno no puede elegir, ¿no? Hay algo de lo que no se elige, sin duda, pero porque eso, como decía antes, está tan cerca de uno, ¿no? Que en definitiva uno se lo encuentra cuando ya lo eligió. Yo sí creo que hay, además de la pasión, hay simpatías, cercanías, ¿no? Digamos, creo que uno, ¿no? Cuando a uno le gusta el fútbol, no solo le gusta su equipo, sino que también le gusta como otros equipos, de ver jugar otros equipos, le gustan ciertos jugadores, ¿no? Digamos, todos tenemos algún jugador que nos encanta ver jugar en nuestro equipo, ¿no? En ese punto ahí se abre, pero bueno, por supuesto que también algo completamente anticapitalista del fútbol es la épica, ¿no? Digamos, hoy sobre todo hoy en día, ¿no? Digamos, la épica del jugador es como muy importante, ¿no? El jugador no vale por su estrés, no vale solamente por ser un buen jugador, ¿no? Digamos, no sé, yo creo que por ahí porque no veo tenis, ¿no? Pero, digamos, del estilo, del carácter de un tenista no sé nada, ¿no? Ahora, ¿no? Digamos, cada jugador tiene un carácter, y nos enamoramos también de ese carácter, ¿no? Tiene la fuerza de la declaración. Es muy difícil pensar un jugador sin la fuerza de
declaración, ¿no? Me acuerdo cuando en su momento Riquelme dijo, ¿no? Que correr cualquiera, jugar al fútbol es otra cosa, ¿no? Esa es una declaración imponente como poca, ¿no? Y que efectivamente, ¿no? Tiene que ver con un temple, ¿no? Bueno, Riquelme es alguien a quien yo admiro mucho como por ejemplo. Luciano, cuando hablamos de fútbol y psicoanálisis da una particularidad, ¿no? Que cuando uno anda en Latinoamérica, a mí me ha tocado estar en Costa Rica, que es tan valorado el futbolista argentino como el psicoanalista argentino, quiero decir, ¿no? No sé si te ha pasado, bueno, como futbolista no, pero como psicoanalista, digo, ¿por qué crees que pasó esto? ¿O pasa esto? Con respecto al fútbol no sabría muy bien, ¿no? Sé que con respecto a porque ganamos 3 mundiales, por eso digo. Fue una cuna de recepción del psicoanálisis, y el psicoanálisis llegó a Buenos Aires incluso antes que abrirse al resto de la Argentina. Fue un lugar de muy temprana recepción y producción. Entonces los grandes formadores de psicoanálisis en Latinoamérica eran o argentinos exiliados o gente que había pasado por Buenos Aires y se había formado acá, ¿no? Digamos, en Argentina empieza a haber psicoanálisis antes de que Freud haya muerto, con lo cual eso es algo muy impactante, que eso no estuvo, ¿no? Digamos, el desembarco o el desarrollo del psicoanálisis en Latinoamérica es posterior, es muy posterior. Entonces eso es algo que hay toda una tradición que pienso que tal vez tenga que ver también, ¿no? con la tradición del fútbol, ¿no? Eso también es algo que es un rasgo fuertemente anticapitalista, la tradición, ¿no? El capitalismo, el sujeto es el aquí y ahora, ¿no? Y vale cuanto tiene y lo que sea capaz de consumir. Pero donde hay tradición, ¿no? Donde hay tradición hay historia, donde hay historia hay filiación, ¿no? Digamos, hay un pasado que no es un pasado que te obliga, no es un pasado que te determina, pero sí es un pasado que marca, ¿no? Digamos, efectivamente, bueno, ¿no? Como lo que ocurre también cuando algunos jugadores van a la cancha y sabemos que, ¿no? Quizás no están en su mejor estado físico, pero cuando están parados ahí, tienen toda la historia, su trayectoria, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Digamos, no, a veces juega con ellos, ¿no? Digamos, se juega con la trayectoria también. Pienso que eso quizás tenga que ver con el impacto, no conozco la historia del fútbol en los demás países de Latinoamérica, pero me parece que en Argentina hay también una tradición de muchos años de fútbol, ¿no? Creo que eso también lo vemos cuando por ahí hoy en día en algunos mundiales hay países que empezaron con el fútbol nacional, que tienen quizás gran destreza, ¿no? Técnica, ¿no? Pero no tienen la historia del fútbol, ¿no? Y creo que eso es una de las cuestiones más lindas también, ¿no? Que el fútbol es la historia del fútbol, ¿no? ¿Quién no tuvo un abuelo, bisabuelo que fuese socio fundador de un club, ¿no? Nosotros cuando yo hablo del fútbol del club, también vengo presente, ¿no? Digamos, esas libretitas que estaban en casa, ¿no? Que eran, ¿no? Los socios fundadores que eran nuestros abuelos, bisabuelos, que como parte de algunos clubes. Y en Latinoamérica tiene mucho peso en el fútbol el hecho de haber ganado mundiales, quiero decir. Entonces, eso da una chapa que en el resto de los países de Latinoamérica, obviamente no en Brasil, no en Uruguay, permite que se vea al futbolista y al entrenador argentino como con un plus, ¿no? Y por eso ahora, luego de cuando terminó este mundial y ganó Argentina, yo lo primero que pensé es la cantidad de argentinos que van a salir afuera a toda Latinoamérica a dirigir y a jugar, ¿no? En el psicoanálisis hay psicoanalistas muy reconocidos, es como la ciudad de Buenos Aires, bueno, el país, ¿no? Muy reconocido por la capacidad. Rosario. Y también tiene, creo que en el mundo, la mayor cantidad de personas que hacen psicoanálisis, ¿no? Digamos, esto pacientes. Sí. ¿No? Sí, digamos, es una sociedad donde no solamente tiene que ver con la cantidad de psicoanalistas que hay, sino también con que además de la cantidad de psicoanalistas, tiene que ver con que hay una cultura psicoanalizada, ¿no? Claro. Digamos, nuestras formaciones culturales son afines al psicoanálisis, ¿no? Digamos, hablamos en términos psicoanalíticos.
Sí, a mí eso me genera una contradicción porque eso es cierto y cuando uno va al mundo del fútbol está lleno de cognitivistas y neurociencias. Entonces digo, bueno, la verdad que me genera un enojo bastante profundo con los psicoanalistas o con el psicoanálisis porque nada, hemos dejado ese espacio para que lo tomen desde otras miradas, que está bien, que tiene que existir, pero... Mirá, se enojó. Galera está haciendo enojar al nene. Dijimos algo que no le gustó. Bueno, Luciano, bueno, vamos a despedirlo, ¿sí? A ver si ahí lo dejo. Bueno, esto suele pasar, doctor. Es en vivo. Bueno, te vamos a liberar, Luciano, para que puedas estar con él. Te llamaremos para hablar del libro. Bueno, ha sido como siempre muy amable. Muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y hacemos fuerza para que el niño calle. Próximamente hacemos otra. Dale, con mucho gusto. Sí, es un placer hablar con vos. Abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí está, Luciano Lutero, y bueno, y el hijo también que participó, que quiso poner en palabras, todavía sin tener palabras, algo que Los hijos de los psicoanalistas son hermosos. Son hermosos. Tengo la posibilidad de conocer un montón y son hermosos.